que usted cerró los billares de la calle de Arrepentidas? Sí, jefe. ¿Se le dio a usted alguna orden para cerrar los billares? No, jefe. Entonces, ¿por qué los cerró? Porque estaban abiertos. Ah, bueno. ¿Cómo? ¿No sabe usted que sus billares tienen permiso para estar abiertos toda la noche? Sí, jefe, sí, yo sabía. Entonces, ¿por qué lo hizo? Pues son detalles míos. De los que ya hablaremos. A finales de febrero de 1993, Mario Moreno, mundialmente conocido como Cantinflas, quien ya se encontraba retirado de la pantalla y otorgaba alguna entrevista de vez en cuando, fue diagnosticado con un cáncer de pulmón de etapa avanzada. Luego del diagnóstico recibido, su calidad de vida como su estado general empeoraron drásticamente y se volvió muy inestable. Su hijo, Mario Arturo Moreno Ivanova, aseguraba que era frecuente verlo un día bien, caminando de manera normal, y al día siguiente postrado en la cama sin poder levantarse. Debido a la apremiante situación, decidieron trasladarlo a Estados Unidos, buscando una esperanza en los avances médicos y tecnológicos para tratar su enfermedad. Por pedido explícito del propio Cantinflas, nada de esto debía hacerse público. Sin embargo, el tratamiento no tuvo el éxito esperado y como su condición pendía de un hilo, el actor solicitó regresar a México para estar en su casa con su familia. Mario Ivanova y su primo Eduardo Moreno Laparade comenzaron a tener conflictos y peleas por los cuidados de Mario. Conflicto que luego tendría una compleja resolución a la hora de pelear por la herencia del millonario comediante. Era 20 de abril de 1993 en Ciudad de México. Y algo está a punto de cerrar los ojos del actor mejor conocido como Cantinflas para siempre. Pero, ¿cómo es que llegamos a esta parte de la historia? ¿Cuáles fueron los hechos que desencadenaron este triste suceso? De ese último momento de su historia se desprenden otras preguntas. ¿Fue ese su verdadero lecho de muerte? ¿Quién lo acompañó en realidad durante sus últimos días? Bien, acompáñame a desentrañar estos grandes misterios, juntos. Para ello te invito a que juntos viajemos un poco en el tiempo, hasta situarnos concretamente en el 12 de agosto de 1911 en la Ciudad de México. Allí nacía Mario Fortino Alfonso Moreno Reyes. De orígenes humildes, fue el sexto de 14 hijos del matrimonio conformado por un cartero, Pedro Moreno Esquivel y Soledad Reyes Guízar. Solamente 8 de esos niños sobrevivieron al parto, incluyendo a Mario. Residió en el barrio de Santa María la Ribera en la Ciudad de México y creció en el barrio Bravo de Tepito. Siendo muy joven, abandonó los estudios y tuvo varios trabajos. Fue aprendiz de zapatero, taxista, boxeador, incluso torero profesional. Pero hombre de Dios, ¿qué va usted a hacer? Pero padre, ese dinero nos hace falta para el dispensario. No vamos a devolver las entradas. Ya me encomendé a Santa Verónica y San Cornelio y que me echen al Toribio. Debido a su carácter inquieto y escurridizo, en 1928 entró en el ejército mexicano. Sin embargo, su padre solicitó formalmente su baja, alegando que su hijo tenía 16 años y no 21, tal y como Mario había señalado. A finales de los años 20 comenzó a actuar en los locales y circos de la Ciudad de México, en donde creó la imagen prototípica con la que se haría famoso. Una de las carpas en las que actuó fue la Carpa Valentina. Allí conoció a la actriz y bailarina rusa Valentina Ivanova Zhukova, con quien se casó en 1934. Permanecieron juntos hasta la muerte de ella en 1966. Debido a que Mario padecía esterilidad, en 1962 adoptaron a un niño de 1 año a quien llamaron Mario Arturo Moreno Ivanova. Debutó como actor en el año 1936 en la película No te engañes corazón, pero se consagró definitivamente como ídolo indiscutible en 1940 con el film Ahí está el detalle. Esta película le permitió ser actor exclusivo y socio de la productora Posa Films, que luego produciría varios de sus próximos films. En 1934 fundó la Asociación Nacional de Actores, ANDA, junto a otras célebres personalidades. Para 1942 se convirtió en el secretario general de este sindicato del que también fue presidente. 2 años más tarde, en 1944, entró a formar parte del Sindicato de Trabajadores de la Industria Cinematográfica.
Su aportación fue decisiva en la mejora de las condiciones de contratación del personal de los estudios, pues encabezó una proyectada huelga secundada por Jorge Negrete y Arturo de Córdoba. La última etapa de su vida estuvo marcada por su participación en actos sociales y políticos, llegando a pronunciar un discurso en la Asamblea de las Naciones Unidas. Fundó también la Casa del Actor, que lleva su nombre, como espacio para el retiro de los trabajadores del espectáculo. Tiempo después, ingresó a la masonería en 1948, en la logia Chilam Balam, localizada en el barrio de San Rafael en el Distrito Federal, primero como compañero y finalmente como gran maestro masón. Es en el ambiente de carpas que forjó y creó su personaje icónico con el cual todo el mundo lo reconocería incluso hasta el día de hoy. Sí, hablamos de Cantinflas, basado en el Peladito, una persona de bajo estrato social, desprovisto de educación, cultura o refinamiento y por momentos grosero y mal hablado. A pesar de que según la gente encarnaba los principales estereotipos del mexicano común, la audiencia nacional lo encontró simpático. Su vestimenta consistía de una camisa de algodón de mangas largas, un pequeño sombrero raído, pantalones siempre a punto de caer con una cinta o cuerda que lo sostenía en las caderas, y zapatos extremadamente grandes. Sobre esta vestimenta venía un pedazo de trapo que Cantinflas le llamaba la gabardina. Los orígenes de su nombre son un tanto inexactos. De acuerdo a la versión del ensayista Carlo Monsiváis, el nombre tiene su origen en la carpa Ofelia, donde Mario Moreno, nervioso y preso del pánico escénico, se olvidó de su monólogo, por lo que comenzó a decir lo primero que se le vino a la mente con una rapidez de frases enredadas que dio origen a una brillante incoherencia. Alguien molesto por esas frases sin sentido le grita «¿Cuánto inflas?» o «En la cantina inflas». En la última entrevista que dio Mario en 1992, afirma que el nombre no tiene significado alguno y fue inventado por él a fin de evitar que sus padres sepan que se dedicaba a la comicidad, ya que en esa época resultaba vergonzoso dedicarse a esa actividad. Sin dudas que estaban muy equivocados, pero el tiempo terminaría dando la razón. La característica de Cantinflas fue su cómica actuación basada en la asombrosa naturalidad y en sus personalísimos y desvariados monólogos continuos, dificultosos y sin sentido, de la que generaba una risa constante de todo aquel que lo viera actuar. Su personalidad multifacética le permitió ser no solamente actor, sino también guionista y productor de la mayoría de sus proyectos. Entre sus películas más recordadas y exitosas podemos mencionar Ni sangre ni arena, en la que muestra sus dotes para el toreo, El gendarme desconocido, en la que interpreta al célebre agente 777, El circo, inspirada en el circo de Charles Chaplin, A volar joven y tantas más que pertenecieron a su período de films en blanco y negro. Luego, en la etapa a color, otra de sus películas más populares fue La vuelta al mundo en 80 días, que coprotagonizó con David Niven, en la que ganó el Globo de Oro como mejor actor de comedia musical. Pepe fue una película llena de estrellas que intentó afianzar al actor mexicano como cómico en los Estados Unidos, pero resultó ser un fracaso comercial, por lo que Cantinflas nunca más volvió a rodar en Hollywood. Ya de vuelta en México, Cantinflas continuó haciendo papeles más comprometidos socialmente y alejándose de un poco del estereotipo del peladito. Este personaje ya trabajaba en diferentes oficios como fotógrafo, patrullero, profesor, sacerdote, doctor, conserje, entre otros. Esas películas simplemente explotaban la gracia de Cantinflas y exponían discursos de superación personal dirigidos a las clases populares. Su última película fue El barrendero. Sus historias iban y venían. Sin embargo, el amor por el cine traspasó la pantalla y llegó a su vida como un flechazo. El gran amor de su vida fue Valita, la actriz y bailarina Valentina Ivanova Zukova, quien conoció cuando trabajaba en las carpas teatro. En 1934 se casaron. Su matrimonio duró hasta la muerte de Valentina en 1966, víctima de un cáncer óseo. Aquella muerte devastó al cómico por completo, dejándolo por un tiempo con pocas energías y ganas de seguir actuando y brillando. Cuando filmó A volar joven en 1947, su coprotagonista fue la guapísima actriz checa mexicana Miroslava Stern, quien se dice estuvo locamente enamorada del cómico, y que en 1955
se quitó la vida. Algunos rumores indican que fue debido a que Cantinflas le prometió durante años que iba a divorciarse para casarse con ella. Otros rumores dicen que unos días antes de su muerte, Mario le envió una carta a Miroslava diciéndole que él jamás dejaría a Valentina y que no se hiciera ilusiones. La joven estadounidense Marion Roberts llegó a la Ciudad de México en 1959 y la historia conocida es que unos amigos de la joven la dejaron sola en un hotel sin dinero para pagar la cuenta. Un trabajador del hotel la llevó a hablar con Cantinflas, quien tenía fama de altruista, y este se hizo cargo de la cuenta. De acuerdo a otra versión, Marion dio a luz a un bebé que supuestamente sería Mario Arturo, hijo biológico del famoso mimo. Y aseguran que el artista le pagó $10,000 a la joven para criarlo como su hijo adoptivo junto a Valentina. En diciembre de 1961, Marion se suicidó y afirman que fue debido al fracaso con el actor mexicano y el haber sido alejada de su hijo. En 1962, Cantinflas conoció a la bella actriz Irán Eori en la filmación de Por mis pistolas, pero la relación entre ambos comenzó hasta después cuando Valentina ya había fallecido. La relación no prosperó y se volvió conflictiva debido a los celos de Mario Arturo hacia la nueva pareja de su padre. También mantuvo una relación con la actriz cubana Rosita Fornés, según ella. Otra bella actriz relacionada con el cómico fue la argentina Rosario Granados, conocida como Charito. Se afirma que con ella tuvo un hijo de nombre Mario Figacci Granados, el cual el actor nunca reconoció. En 1989, una texana llamada Joyce Jett, quien trabajaba para el actor en Estados Unidos, se aprovechó de una ley estadounidense que califica de matrimonio legal a cualquier pareja que se muestre en público. Joyce Jett afirmaba que llevaba casada más de 20 años y exigía $26 millones por malos tratos de su supuesta pareja. Aunque Mario siempre aseguró que nunca había tenido nada que ver con ella, la justicia falló a favor de Joyce, aunque posteriormente se llegó a un acuerdo para no pagar la totalidad de la demanda. Pero al parecer, esos no eran los únicos vicios de Cantinflas. A Mario Moreno le encantaba fumar. El consumo de cigarros en la vida del artista llegó a ser tan intenso que hay diversos testimonios de colegas y personas allegadas al actor que señalan que era capaz de fumarse hasta 3 cajetillas de tabacos al día. Algunos aseguran que lo hacía para tratar de calmar la ansiedad que le producía el ser una persona perfeccionista en prácticamente todos los ámbitos de su vida. Incluso cuando creó su icónico personaje tampoco pudo dejar afuera el consumo, pues este rasgo era característico del famoso peladito y por ello era habitual verlo fumar durante sus películas. Digamos que no paraba de fumar ni para grabar. Esta adicción duró varias décadas y debido a que en aquella época no eran comunes las campañas contra las adicciones, casi nadie consideraba un problema de salud pública el consumo de cigarrillos. De esta forma, y adelantándonos un poco más en el tiempo, el mimo de gabardina fue diagnosticado con cáncer de pulmón en febrero de 1993. Se encontraba en la etapa de fase 4 presentando tos persistente que lo hacía expulsar flemas con sangre, así como dolor de pecho. En esta etapa, el cáncer hace metástasis, es decir, que invade otras partes del cuerpo como la tráquea, los huesos o incluso el cerebro. Así es que buscando una alternativa a la enfermedad, se lo trató en Estados Unidos, donde se le aplicó un tratamiento de quimio y radioterapia. Después de 25 sesiones de radiación agobiantes, el artista ya no estaba resistiendo las quimios, por lo que los médicos decidieron frenarlas. Por ello, el actor decide volver a sus tierras y pasar los últimos días al lado de su familia. El 20 de abril de 1993, más exactamente a las 21:25 horas, tristemente, un repentino infarto apagó la vida de Cantinflas luego de 81 años. Por su parte, Mario Arturo aseguró que en realidad lo que su padre tenía era cáncer de esófago, que estaba adherido a la vena carótida y por eso mismo su salud empeoró rápidamente. La muerte del gran artista dejó una marca imborrable en la sociedad mexicana y mundial. Pero sobre todo, ha dejado un inmenso legado que vino acompañado de intensas peleas sobre su fortuna y de varios misterios, como versiones sobre la verdadera causa de su muerte, sus últimos días y en compañía de quienes estaba.
Ese mismo 20 de abril de 1993, la televisión mexicana anunciaba la muerte del Mimo de México, interrumpiendo todas las emisiones y haciendo de su fallecimiento la gran noticia. El entonces presidente Carlos Salinas de Gortari expresó su pésame con un sentido mensaje en el que reconoció la grandeza de su talento, que había despertado la admiración de 3 generaciones. El acontecimiento fue recibido como un golpe muy duro en la sociedad mexicana, pero también en el resto de América Latina y España, donde era extremadamente muy querido y popular. Por eso, el funeral se prolongó por 3 días. Se organizaron cadenas humanas sobre las aceras de calles y avenidas y encima de los puentes peatonales para arrojar flores y aplaudir a la carroza fúnebre que transportaba su féretro. Varias fueron las personalidades y famosos que acudieron a despedirlo, desde Raúl Vale, Arlet Pacheco, Angélica María, Lilia Prado, Carlos Amador y hasta un viejo amor del artista, Irane Ori, entre muchos otros. Todos los recintos a los que fue llevado el féretro de Cantinflas resultaron completamente insuficientes para expresar la despedida popular, desde el Teatro Jorge Negrete hasta las puertas del Palacio de Bellas Artes. Finalmente, una vez incinerado, fue llevado al Panteón Español para que sus cenizas descansen junto a los restos de Valentina Ivanova Zukova. Algunos dicen que la fortuna que dejó Mario Moreno tras su muerte se calcula en unos $70 millones, otros estiman que es de más de 100 millones. Lo cierto es que el comediante también supo invertir su dinero en varios rubros y propiedades. Era dueño de 2 compañías cinematográficas, edificios de oficinas y tenía un terreno de cría de toros de 800 hectáreas en la ruta que conecta Ciudad de México con Guadalajara. Además, tenía una casa de verano en una zona exclusiva de Acapulco valuada en $13 millones, un campo de 400 hectáreas, conocido como La Purísima, en Ixtlahuaca, varias casas y departamentos. Por si fuera poco, Mario Moreno era dueño de una cadena de peluquerías y salones de belleza. Tenía una colección privada de arte, un avión privado, autos de lujo y joyas de alto valor. De acuerdo a algunos registros, ganaba $1,5 millones por año. El único hijo de Cantinflas, Mario Arturo Moreno Ivanova, fue declarado el único heredero. Sin embargo, este denunció que al momento de reclamar el dinero, en las cuentas bancarias solo encontró 13,000 pesos. Hasta la actualidad se desconoce la verdad sobre la fortuna de Cantinflas y si realmente la herencia que dejó a su hijo solo ascendió a 13,000 pesos. Posteriormente tuvo que enfrentarse a una batalla judicial con su primo Eduardo Moreno Laparade, a quien el comediante le dejó los derechos de propiedad intelectual de sus películas. Tras más de 20 años de disputa legal, la Suprema Corte de México determinó que Moreno Laparade se quedaría con los derechos cinematográficos de su tío. Más allá de los problemas legales y las herencias, Cantinflas no solo dejó una gran huella, también dejó un gran halo de misterio. Y es que existen algunas versiones cruzadas con respecto a los últimos días de Cantinflas. En esos tiempos, entre las personas que lo acompañaban estaban su hijo Mario Arturo y su sobrino Eduardo Moreno Laparade. Se dice que por su estado delicado de salud, lo llevaron a un hospital donde solo caminaba dentro de su habitación y recibía ayuda para comer y hacer sus necesidades fisiológicas. Mario Ivanova afirmó que en esos días él se hizo cargo de darle de comer, limpiarlo y ayudarlo a caminar. En cambio, Eduardo Moreno Laparade aseguró que su primo, debido a la adicción a las drogas, no controlaba su comportamiento cuando estaba con el cómico, incluso llegando a golpear a Cantinflas. Por su parte, Mario Ivanova aseguró que Eduardo se presentó en el hospital muy pocas veces porque le daba asco ver cómo se encontraba su padre. Sí. Literalmente aquella fue la descripción que usó para referirse a aquel triste suceso. También Eduardo dijo que su tío todavía estaba consciente cuando llamó a su abogado y pidió la cesión de derechos de las películas del artista. Esto lo contradijo la notaria Melvi Reina, quien dijo que no fue testigo de que Cantinflas hubiera firmado el documento, sino que Eduardo Moreno la estaba presionando con el argumento de que tenía que tomar un avión y debía tener listo el documento antes de partir.
Aunque existen versiones de allegados que mencionan que al momento de apagar las cámaras, Mario Moreno era una persona difícil, soberbia y solitaria, es innegable la postura de acción que tomó hacia los más desfavorecidos, llegando a construir complejos de viviendas y aportando ayuda económica a varios hospitales de niños. En 1992, la Real Academia Española de la Lengua, RAE, reconoció oficialmente el verbo cantinflear. Este verbo se define como hablar o actuar de forma disparatada e incongruente y sin decir nada. Además, fue presidente honorario del Club América, del que era fanático. En el año 1949, el equipo de fútbol se encontraba en una situación complicada, por lo que Cantinflas apoyó económica y moralmente al equipo, presentándose en todos los partidos. También fue homenajeado con una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, reconocimiento que tienen muy pocos artistas. Actualmente, se entrega el premio Mario Moreno Cantinflas cada año a los actores que representan a la comunidad hispana, con el mismo humor y distinción que Cantinflas y que usan su influencia y poder para ayudar a los más necesitados. Ya han pasado 30 años de su desaparición física. Sin embargo, todo el mundo conoce el nombre Cantinflas. El mismo Charles Chaplin lo consideró el mejor actor cómico vivo del mundo. Ambos formaron una buena amistad, e incluso Mario Moreno admitió que tenían planes de hacer algo juntos, pero la mala salud de Chaplin no lo permitió. Para Mario Moreno, Cantinflas no tiene edad, por eso es que perdura en el tiempo. Según sus propias palabras, yo quisiera que hubiera no un Cantinflas sino 1000 Cantinflas que hicieran reír a la gente, que les dieran alegría porque es lo que necesita el mundo. Me gustaría saber qué piensan de Cantinflas o Mario Moreno. ¿Qué versión de sus vivencias prefieres? Quizás sabes algún dato que se haya omitido en este video. Te estaré leyendo en la caja de comentarios. Pero antes de irme quiero mencionar que Cantinflas llevó como una gran responsabilidad hasta sus últimos días el preocuparse por los demás. Algo muy digno de destacar, ya que no todas las celebridades lo hacen. Como bien dijo una vez su personaje, la primera obligación de todo ser humano es ser feliz. La segunda, hacer feliz a los demás.